verles ahí a todos participando, siendo iglesia de diferentes maneras. Y es una bendición poder compartir en esta comunión que nos hace bien a todos, nos hace bien a todos. Hoy es una clase donde vamos como haciendo conclusiones y creo que todos tenemos algo para decir, algo de nuestra experiencia. Y estaba pensando antes de entrar en tema que meternos en esto es meternos en otra dimensión. Normalmente nosotros nos manejamos en una dimensión espiritual, obviamente, pero que tiene que ver simplemente con recibir y buscamos una iglesia donde alimentarnos. Se supone que buscamos del Señor bueno, sostener nuestra vida espiritual, lo buscamos por la palabra, tenemos un tiempo de oración, pero sobre todas las cosas estamos como tratando de que el Señor ministre nuestras necesidades. Ahora, cuando nosotros nos metemos en esta realidad espiritual en otro nivel, también tiene que haber una predisposición diferente en nuestro corazón. Es meternos en el barro, meternos en el campo espiritual donde el enemigo está ejerciendo autoridad. Y no todas las iglesias ni todos los creyentes están con la decisión o con el entendimiento de poder operar en esa dimensión. Pero si nosotros nos quedamos en un nivel básico, vamos a perdernos la oportunidad de irrumpir en el campo espiritual para que la iglesia sea una iglesia poderosa para salvación, para sanidad, para restauración. Y creo que todos los que formamos parte de Grace en este tiempo es como que sentimos que Dios nos da una gran oportunidad. No sé si ustedes lo toman así. Creo que todos podíamos seguir funcionando como estábamos funcionando, pero Grace creo que representa un desafío diferente del Señor en diferentes momentos de nuestra vida espiritual. Y entonces, si Grace está metiéndose en el barro, si está aprendiendo, si está metiéndose en estos temas tan importantes, creo que Dios va a usar esta iglesia de una manera sobrenatural también. No estamos solamente para sostenernos en la fe, estamos para poder hacer la obra de Dios y que el Nuevo Testamento sea el manual de instrucciones, pero nosotros somos la continuidad de la iglesia para este tiempo, pero tiene que ser una iglesia ungida, una iglesia poderosa que entienda la autoridad. Así que creo que el Señor nos está llamando a meternos en otras aguas y esto me pone muy feliz porque me da expectativa, me da expectativa. Creo que tenemos que estar preparados, chicos, muchachos, señoras, señores, para irrumpir en un mundo que está tomado por Satanás, tomado por Satanás. No podemos quedarnos tranquilos en las cuatro famosas paredes de la iglesia, porque realmente el enemigo está ensañado, tiene la juventud, tiene la adultez, tiene tomado hoy el mundo y la iglesia tiene que ser poderosa. Tiene que tener un mensaje poderoso y una actitud poderosa. Amén. Bueno, esto a nivel palabra pastoral. Yo le acabo de pasar a Daniel todo el PDF de todo el material, todo el material. Entonces, sería bueno que como parte de la última entrega, todos tengan todo el material. No hemos visto todo por una cuestión de tiempo, pero les animo a hacer un repaso. Yo después se lo puedo tipear y le puedo pasar como un índice de todo el material. A nivel repaso, lo primero que encontramos en este manual es el llamado. Ustedes van a encontrar que hay un capítulo, una primera parte que habla del llamado de Dios al hombre. ¿Qué significa esto? Que necesitamos personas que se alisten en las manos del Señor para que el Señor los use más allá de lo que la media dice que Dios nos está usando. Gente que busque del Señor, gente que interceda, gente que ministre, que no quede mirando qué pasa en el escenario, sino que sea un actor para que Dios nos use a cada uno de nosotros con poder y autoridad, ya sea en la iglesia o en el mundo donde el Señor nos ha puesto, ¿no? Cuando digo ministrar, ahí me acuerdo de 1 Pedro 4:11, dice que el que ministre, ministre conforme al poder que Dios da. Y qué alegría que estamos descubriendo, no sé ustedes, pero las herramientas espirituales.
cómo funcionar. Que el ministerio no es solamente para un pastor, para un apóstol, es para todo aquel creyente que tiene la autoridad que el Señor le ha dado y que sea relevante en el mundo donde se mueve, ¿no? Entonces, el llamado habla de poder cultivar en nosotros el carácter de Jesús y sobre todo el amor de Jesús. La segunda parte que tenemos de todo el manual, sí lo hemos visto que lo titulamos demonología. Y hemos visto en estas clases cómo entra el enemigo en la vida de las personas. Obviamente que la gran puerta de entrada se llama el pecado. Ahí en demonología hemos visto cómo opera Satanás, el origen de Satanás, quiénes son los demonios y las características de los demonios. ¿Sí? Entonces, el llamado demonología. Luego entramos a un tema muy interesante, que es el tema de la guerra espiritual. Y en guerra espiritual hemos visto algo que para mí fue una clase fundamental para que un creyente entienda cómo es el esquema, cómo funciona esto de la autoridad espiritual. Hemos hablado de la pérdida de la autoridad del hombre aquí en la tierra, el dominio de Satanás aquí en la tierra, cómo Jesús nos devuelve nuestra autoridad espiritual mediante la obra que él hizo en la cruz del Calvario. Y para cerrar el tema de la guerra espiritual, hemos hablado de la importancia de la iglesia, que hoy el Señor ha delegado autoridad aquí en la tierra para ministrar en nombre de Jesús a la iglesia. Esa autoridad hoy tiene que ser lo que respalde nuestro ministerio como iglesia. Y ya en la última parte entramos en la liberación a nivel práctico, a nivel práctico. ¿Qué significa esto? Que podamos ejercer autoridad para expulsar demonios. Hemos aprendido que quien ministra debe estar bajo autoridad. El otro día una clase magistral de Daniel tenía que ver con la autoridad en la palabra, sobre todo haciendo énfasis que debemos aprender a dar órdenes en el mundo espiritual. La palabra no es solamente para saberla, para estudiarla, para profundizarla, sino que es un elemento de autoridad que representa esa autoridad en el mundo espiritual. Aprender a dar órdenes de parte del Señor. Y las órdenes en el mundo espiritual se dan con palabra. Solamente hago el énfasis que las sanidades que Jesús hacía, la liberación, toda la obra que Jesús hacía era mediante la palabra, ¿no? Entonces, vamos a terminar este índice, este repaso de todo el material que estamos compartiendo. Y alguien que esté ahí preparado, que tenga su Biblia a mano, yo les animo a que terminemos esta parte y arranquemos el tema de hoy con la lectura de San Mateo 16, 19, para que nosotros podamos entender la importancia del ministerio del creyente y del creyente en función de iglesia aquí en la tierra. Así que mientras estamos buscando acá Mateo 16, 19, damos la bienvenida a todos los que son parte en esta noche, los que están conectándose. Qué bendición que podamos estar juntos. Así que vamos a leer esta palabra. ¿Quién va a ser voluntario o voluntaria para compartir? Gulnara, ahí está. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que atares en la tierra será desatado en los cielos. Wow. Interesante esta palabra, muy importante que la entendamos. En el cielo hay una actividad. En el cielo hay una actividad. ¿Qué está haciendo Jesús? Entre muchas cosas, pero específicamente en este momento. Una de las grandes funciones de Jesús en este momento es que está intercediendo por nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Jesús está intercediendo delante del Padre por nosotros. Interesante. Por otro lado tenemos al Espíritu Santo que también nos ayuda a pedir como conviene, con gemidos indecibles. O sea,
el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Pero acá esta palabra nos está diciendo que nosotros tenemos que unirnos a este equipo espiritual, ser colaboradores con Dios, como decía San Pablo, para que lo que está en el cielo se manifieste aquí en la tierra. En el cielo hay adoración, hay intercesión. En el segundo cielo, en las regiones celestiales, ahí donde muchas veces se ofrece resistencia a las oraciones, hay oposición espiritual, ahí es donde Efesios dice que hay gobernadores de las regiones celestes, potestades, autoridades, hay todo un movimiento. Pero el Señor nos ha dado la llave de autoridad a nosotros aquí en la tierra. Por eso es importante que nosotros aprendamos de la autoridad y tomemos la autoridad de Dios para manifestar esa autoridad. No sé si voy aclarando los conceptos, pero esta palabra nos está diciendo que todo lo que sucede en el cielo, alguien le tiene que dar entrada acá en la tierra. Entonces, si acá en la tierra, como hemos estudiado, entre comillas, reina Satanás, es el Dios de este siglo que ha enceguecido el entendimiento, el que está operando en el corazón de las personas, tiene que ser atado, tiene que ser sujetado en el nombre de Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que levantarnos en autoridad y tenemos el poder para atar y para desatar. Por eso qué importante cuando nosotros intercedemos. Uno dice, pero Dios quiere bendecir, Dios quiere sanar, Dios quiere salvar, Dios quiere hacer obras, pero es necesario que nosotros aquí, representando el reino de Dios, estemos intercediendo, atrayendo el reino de Dios a este lugar. Por eso qué importante cuando nos reunimos, es poderoso. El movimiento espiritual que se genera en la tierra lo hace por una iglesia que está orando, adorando, que está atrayendo, representando esa obra de Dios aquí en la tierra. Por eso tenemos que estar preparados, tenemos que estar preparados. Cuando Dios quiera obrar, Dios nos tiene a nosotros aquí para respaldarnos, para que el Señor se manifieste a través de nuestra vida, es lo que estamos viendo, ¿no? Que Dios esté usando a nuestra iglesia, a la iglesia que Él ha plantado, para que el reino de Dios se manifieste. Muy bien. Bueno, hago mi primera pausa. Comentarios, algo que quieran sumar a este concepto, les es novedoso. Será importante que nosotros reconozcamos que lo que hacemos acá tiene incumbencia en el cielo. Esta es mi primera estación, así que me gustaría escucharle. Estamos ya teniendo una idea general de toda la enseñanza bíblica, así que mi pregunta específicamente es, ¿será importante que ejerzamos un ministerio espiritual acá en la tierra? ¿Preguntas? Si tienen preguntas, hagan preguntas. A mí me gustaría leer ese versículo en la traducción lenguaje actual para que podamos entender un poco mejor, ¿no? Dice, a ti, Pedro, te daré autoridad en el reino de Dios. Todas las cosas que tú prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo, Dios las prohibirá. Y las cosas que tú permitas, también Dios las permitirá. Creo que de esa forma creo que, no sé, es que hay veces que a veces nos hacemos preguntas porque nos da vergüenza o no queremos, ¿no? Y a veces queremos seguir con la duda, pero es mejor a veces aclarar todas las cosas, ¿no? Así que para eso es esta clase, para eso es este tiempo donde podamos quizás responder ciertas dudas, pero eh, todas las cosas que se aten o que se prohíban aquí en la tierra, desde el cielo Dios también las va a prohibir. Pero lo más importante es las cosas que permitamos, ¿no? Las cosas que permitamos, también Dios las va a permitir. Entonces, muchas de las veces pedimos, Señor, queremos tu bendición,
Esa es una forma de decir. Señor, queremos tu bendición en nosotros. Entonces, que no nos pase nada malo. Estamos haciendo lo mismo, pero en otro lenguaje. No sé si más o menos lo vamos entendiendo de esa forma. Tere creo que tiene una pregunta. Si le puedes quitar el mute. Sí, perdón. Me corta. Eso te iba a preguntar que si me podías dar, por ejemplo, ejemplos más claros. Claro, entiendo en general, pero como algo más específico, si atamos una enfermedad en nombre de Cristo a demonios, claro, ahí no todos estamos listos para eso, ¿verdad? Creo que tienes que estar, eso es algo, para mí, algo mayor. Pero eso quería preguntarte ejemplos, pero por ejemplo, eso que me estás diciendo, ¿me puedes dar unos más ejemplos más claros de lo que atemos aquí será atado en el cielo? Está hablando en general de salud, ¿me puedes dar unos cuantos ejemplos? ¿Quieres que te conteste? Es un sentido amplio, es un sentido amplio. Cuando el Señor establece la iglesia es la continuidad del ministerio de Jesús. Pero la iglesia necesitaba el poder del Espíritu Santo. Por eso lo primero que el Señor manda no es hacer cosas, sino ser revestido del Espíritu Santo, estar respaldado por el Espíritu Santo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en el nombre del Señor va a ser algo respaldado por el Señor. Te digo un ejemplo muy claro, porque a veces cuando hablamos de autoridad espiritual, demonología, la única imagen que se nos viene es reprender un demonio, que va a ser mi segunda pregunta. Si alguno estuvo en alguna experiencia de liberación, porque esto es muy agresivo. El material habla, o el manual específicamente de liberación de demonios. Ya llega un momento donde va por ese lado. Pero a veces nosotros cometemos el pecado de pensar que solamente esa es la manifestación de Dios a través de nuestra vida. Por ejemplo, Romanos 10 dice, ¿cómo creerán si nadie les predica? Entonces, cuando nosotros estamos estableciendo el reino de Dios, estamos predicando la palabra, estamos haciendo la obra de Dios. Nosotros estamos, ¿cómo te voy a decir? Efectuando lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia. Por eso, Dios quiere salvar. Dice la palabra del Señor que cada vez que alguien se salva, escribe su nombre en el libro de la vida. ¿Dónde es ese acto? En los cielos, a nivel espiritual. Pero el Señor está diciendo que si nadie les habla, la gente no se va a salvar. Entonces hay una actividad que la tenemos que realizar nosotros aquí en la tierra. Es una imagen de autoridad. Y en el contexto de esa palabra, el contexto es un mensaje para la iglesia, para la iglesia. Nosotros estamos estudiando específicamente ese tema, ya le vamos a compartir, donde hay toda una explicación específica en ese momento donde Jesús le habla y a Pedro en particular le está hablando, donde estaba en juego todo lo que eran los lugares que se relacionaba con la religión de ese momento, la sinagoga, el templo y los lugares altos o los lugares paganos para la adoración satánica, ¿no? Entonces, en ese contexto, Dios establece la iglesia y lo que te está diciendo es, la iglesia tiene que funcionar acá en la tierra. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que dice la palabra del Señor. Las señales seguirán a los que creen. En primer lugar, el que creyere y fuere bautizado será salvo. La iglesia debe dar un mensaje de salvación. Salvación. La iglesia debe dar un ministerio de liberación. En mi nombre echarán fuera los demonios. La iglesia debe ministrar la llenura del Espíritu Santo y también la sanidad de los enfermos. ¿Sí? Entonces, te animo a que tengas una mente amplia. Cuando nosotros, de parte del Señor, estamos operando acá, Dios se manifiesta conforme a nuestra fe. Hay un abanico donde podemos nosotros ejercitar nuestra fe, ejecutar la autoridad de Dios y contamos con el respaldo de Dios. Contamos con el respaldo de Dios. Yo creo que también un ejemplo también claro,
Tere, es cuando decimos, Señor, líbranos del mal, eh, líbranos de cualquier tentación que el enemigo quiera poner entre nosotros, mas haznos caminar en tu verdad, haznos caminar, guíanos en tu luz. Estamos haciendo lo mismo, pero es otro lenguaje el que estamos usando nosotros, pero es más o menos lo que nos está diciendo la palabra cuando dice que lo que ates, lo que prohíbas aquí en la tierra, desde el cielo Dios lo prohibirá. Es decir, estás diciendo que el Señor te libre de cualquier tentación que pueda ocurrir, ¿no? Más que te guíe en su luz, que sería haciendo, y las cosas que tú permitas, Dios también las va a permitir en ese contexto. Más, creo que es un poquito más desmenuzado y que es más entendible, creo. Sí. Y cuando tomamos nosotros autoridad para atar, sobre todo tiene que tener uno en claro que es para atar toda obra demoníaca. A veces somos, entre comillas, muy buenitos para orar, buenitos para orar. Entonces, nosotros estamos desarrollando en este tiempo por vivencias personales y por madurez en esa búsqueda de palabra del Señor, estamos tomando esa actitud de tomar autoridad porque el Señor dice que tenemos que tomar autoridad sobre todo espíritu del diablo. Entonces, antes de predicar por la ciudad, tenemos que orar y tomar autoridad en la ciudad. Es lo que tenemos que hacer como iglesia. Atamos todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de mentira, todo espíritu que viene de parte del enemigo para enfermar, para disuadir, para todas esas cuestiones. Entonces, con el enemigo atamos, de hecho, atamos el hombre fuerte, pero cuando desatamos es cuando nosotros liberamos palabra para que lo que está en el cielo se manifieste en la tierra. Desatamos sanidad, conversión, multiplicación, prosperidad. Así que tengo una manito levantada, Susan por ahí y Jorge. Bueno, yo estaba apoyando la idea que usted estaba dando, porque, bueno, sí me parece importante, porque uno ya puede tener las herramientas, ya estudió, ya está empapado de este conocimiento, y muchas veces nos vamos a encontrar que la parte difícil es cuando tú quieres aplicarlo a tus seres cercanos o a alguien, y tú ves que esas personas no son conversas, son incrédulas y esa es la parte importante, ¿no? Que uno debe de empezar a orar para que ellos sean crédulos, o sea, crean en Jesucristo, ¿verdad? Porque cómo vamos a empezar a tratar de reprender, sacar demonios o otro tipo de cosas y ellos no creen. Entonces, esa es una parte bien importante en este tema. Sí. Buen- Buenas noches a todos. No sé si Angélica quiera ayudarme a compartir esto, pero hace como unos 25 años, quizá más o menos, fuimos a visitar con un grupo misionero a Nicaragua y nos encontramos a una persona, se le vieron todos los síntomas de posesión demoníaca. Y no nos tocaba a nosotros, Angélica, a mí, ministrar en ese momento. Estábamos nosotros como en un patio hacia afuera. El pastor y otras personas estaban tratando y tratando y tratando, orando por la persona. Y de repente ella se salió de donde rápido, de donde ellos estaban y arremetió contra Angélica, así, pero fuerte, rápido. Es así como cuando uno lo va a atropellar un carro y no se da uno cuenta, ¿sí? Y que pasa, ya estaba encima de Angélica, ya, pero iba como para atacar. Y yo solo recuerdo, yo nomás, yo recuerdo que yo dije, Señor, y yo, no, yo solo vi que Angélica levantó las manos así y oró algo, no sé qué dijo. Sí, iba a orar por ella. Le iba a imponer las manos y rápido se detuvo, pero así en seco se detuvo. Y se regresó y siguieron ministrándole y Angélica y yo ya no supimos lo que pasó. Se veía, ya cuando salió de ahí, salió una persona más calmada, más tranquila. No nos tocó esa parte. Solo nos tocó esa parte de que se le fue encima a Angélica con todas las intenciones se veía que iba a lastimar a Angélica. Y lo único que yo pude hacer fue, Señor, ayúdanos. Y ella dijo rápido así, pero fue tan rápido, Angélica iba a orar por ella rápido, así, impuso las manos así, se detuvo en seco, se dio la vuelta y se regresó, fueron a buscarla, la sacaron, se la llevaron a otro lugar y
siguieron ministrando, pero nosotros lo vimos en persona. Mm, mm. Sí, sabe que me viene la imagen de un policía. La policía tiene todo el respaldo para ejercer la autoridad. Hasta luce con su uniforme, bueno, con todos los elementos que tiene. Pero el policía en situaciones debe tomar la autoridad. La tiene, pero debe tomar y ejecutar la autoridad. Y creo que ese es el punto, porque, a ver, pensemos bien de nosotros. ¿Buscamos al Señor? Amén. ¿Estamos consagrados al Señor? Amén. ¿Conocemos la palabra? Sí, y queremos más cada día. El tema es que tenemos ese bagaje de conocimiento y de autoridad de parte de Dios, pero nosotros tenemos que perder el miedo de tomar esa autoridad, porque si tenemos el respaldo de Dios, en un momento el policía tiene que ejecutar. Y de acuerdo al caso es hasta dónde va esa manifestación de autoridad. Entonces muchas veces nos hemos quedado con el conocimiento, ¿no? Pero la palabra tiene que ser dada. Así como dice Colosenses que todo fue hecho por la palabra, y Génesis dice, y dijo Dios. O sea, la palabra la tenemos. De hecho, y en el devocional con Andrea leíamos San Juan 15:7, que dice, si ustedes permanecen en la palabra y la palabra está en ustedes, pidan todas las cosas. Entonces, la palabra está en nosotros, la autoridad está en nosotros, pero ¿qué es lo que nos falta? Cobrar esa autoridad para ejecutar esa autoridad de Dios. Y el diablo es interesante. Yo estaba meditando que él sabe la autoridad que tenemos, pero ¿qué hace? Por la falta de conocimiento y de ubicarnos en la palabra, nos engaña, nos neutraliza. Entonces, Satanás, ¿qué hace? Cuando vamos a dar una autoridad, uno dice, ay, no estoy a la altura, porque te recuerda un pecadito. Y te dice, no, tú no puedes ejercitar autoridad, porque, y te empieza a trabajar, y nosotros tenemos que tomar esa autoridad, perder el miedo, y nosotros neutralizamos toda palabra en contra de Satanás que viene a hacernos incompetentes mediante lo que el Señor nos ha dado. La autoridad que tenemos es porque el Señor nos ha dado. Lo que quita nuestra autoridad es el pecado. El Señor nos limpió de todo pecado. Entonces, esa es la iglesia que Dios quiere levantar en este tiempo. El mundo necesita una iglesia más agresiva, creyente más agresivo. No solamente que sepan la palabra, que hagan valer la palabra, ¿no? Y me parece que es ahí donde el Señor nos está formando, donde el Señor nos está formando. No sé cuántos han tenido experiencia, decía recién, así de cara a cara como tuvo Angélica Jorge con una liberación demoníaca. Bueno, yo me crié en ese ambiente de liberaciones. He visto cosas terribles, cómo Satanás puede operar en las personas. Les podría contar muchas, pero una que me viene a la mente es cuando nos llaman de un campo. Normalmente la gente de campo, al menos en Argentina, es gente que anda mucho en ocultismo. En vez de ir a un médico, se van a una curandera. Todos tienen una especie de historia, de leyendas, y en los campos hay mucho de esto de espiritualidad, ¿no? Bueno, nos llamaron como familia a un campo y un muchacho lo tomaba el demonio y tenía una fuerza sobrenatural. Salía corriendo y podía correr hasta que se perdía en el horizonte y después venía todo cansado. Después tenía algún otro tipo de cuestión donde él decía, acá está el diablo, y quería agarrar un hacha para cortarse los dedos. O sea, espantosa la situación. Y hemos visto cómo el Señor tiene autoridad. Ese chico está libre. De hecho, el otro día se lo encontró un amigo, me mandó saludos, y hemos visto cómo el Señor obró de una manera sobrenatural. Y lo hemos visto muchas veces. Hace poquito visité el norte de mi país en un culto muy caluroso y en un momento hubo manifestación demoníaca. Y era increíble que muchas chicas jovencitas, lindas, bien vistas, se empezaron a arrastrar como víboras en el templo, ¿no? Y qué lindo cuando la iglesia entiende esto. Tomamos autoridad, nos unimos y al rato estaban las chicas con las manos levantadas, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que perder el miedo. Tenemos que ir tomando estas herramientas, ir
incorporando todo lo que necesitamos, pero en definitiva tenemos que tomar esa autoridad que el Señor nos dio. De hecho, el Señor dice, les doy autoridad, les doy autoridad. Así que el Señor nos está empujando un poquito más. Esto no es cuestión de fanatismo, es de gente entendida, de saber cómo opera el mundo espiritual. ¿Sí? Muy bien, estamos agotando todo el tiempo en la introducción, pero no importa, no importa, es necesario. ¿Cómo estás, Luz? Bienvenida. Rocío, bienvenida también. Bueno, muy bien. Avanzamos rápidamente en el material a nivel titulares, porque el contenido ustedes lo tienen ahí, pero tratando de ordenar nuestra mente puse esta frase. Cuando la persona atada, endemoniada, necesita ser ministrada o sostenida por otro, necesitamos, número uno, el tema que nos dio Daniel, tomar autoridad por la palabra. Tomar autoridad por la palabra. Escrito está una palabra de orden. Yo ato, yo desato en el nombre de Jesús por la palabra dada. Número dos, podemos encontrarnos con esto que le llaman bloqueo mental. ¿Qué significa? Que la persona atada no puede reaccionar y necesitamos nosotros tomar esa autoridad de Dios para que la persona salga de ese estado y pueda tener esa claridad para el próximo paso, que es la confesión. La confesión. Contábamos en alguna oportunidad que cuando la gente que necesitaba confesar pecados, liberarse, esto nos pasó con Andrea, vemos que la persona se como atragantaba, no podía gesticular, no podía expresar lo que quería decir. Y ahí nosotros tomamos autoridad. En el nombre de Jesús desatamos toda palabra y empezamos a orar. Y la persona reacciona. Entonces, lo próximo que viene, página 26 del manual, es la confesión. Es la confesión. Todos estos conceptos los sabemos de acuerdo a la palabra. Y ustedes saben que la maldición viene por el pecado. La puerta de entrada de la maldición siempre es el pecado. Pero cuando nosotros llevamos a una persona al arrepentimiento y a la confesión, la persona ahí encuentra la liberación. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento y la confesión ministra el pecado de nuestra vida. Entonces, Santiago 5:16 pueden apuntar, donde ahí dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros para ser sanados. Para ser sanados. Mucho de la liberación tiene que ver con esto. Hoy escuchábamos un testimonio de una pastora española con Andrea, y ella decía, aún siendo pastora, había quedado resentida con un miembro de la iglesia. Y ella no se daba cuenta lo que eso provocaba en su vida. Entonces empezó a ir al quiropráctico, tenía problemas de articulaciones, y dice que el Señor le habló y le dijo, tienes que perdonar esa causa que tienes pendiente. Y ella contaba que ella pudo identificar que sus males físicos respondían a algo no resuelto en su alma. Y el Señor la llevó a la confesión, ¿no? Entonces, la confesión y el arrepentimiento liberan a la persona del pecado. Y hay dos cosas interesantes. La primera que tiene que ver con Proverbios 18:21. Daniel, ¿tenés Proverbios 18:21? La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¡Wow! En nuestra palabra, en nuestra confesión, hay vida o muerte. De hecho, con nuestras palabras proclamamos fe o incredulidad, ¿no? Entonces, qué importante es el tema de la confesión, de la confesión. Y hay algo interesante aquí en este último párrafo que lo subrayé, porque a veces pensamos que Satanás es como el Dios negativo. Dios tiene poder, bueno, Satanás tiene casi el mismo poder.
que Dios tiene características y bueno, Satanás como ente espiritual tiene características. Y a veces pensamos negativamente o erróneamente que Satanás es como Dios y no es inferior a Dios. Por ejemplo, Satanás no es omnipresente. Por eso Satanás necesita su cuerpo de demonios que lo representen en distintos lugares. ¿Me entiende? Satanás no es omnisciente, no lo sabe todo. Dios sí es omnisciente. Dios es omnipresente porque está absolutamente en todos lados, pero Satanás no es omnisciente, es decir, él sabe, es decir, Dios sabe lo que pensamos cada uno de nosotros, pero Satanás no tiene esta capacidad. Y Satanás se entera del arrepentimiento y reconocimiento de esos hechos que a él le dieron autoridad cuando la persona los confiesa y por supuesto luego se arrepiente de los mismos. Cuando yo confieso audiblemente, cuando exteriorizo a través de mi oración, de mi palabra, eso tiene un impacto en lo espiritual, porque ahí Satanás sabe que estoy rompiendo el vínculo, que estoy rompiendo el pacto. Y le debo decir algo, Dios nos escucha, pero muchas veces esta palabra de confesados unos a otros es lo que debemos aplicar en nuestra vida. A mí en forma personal, el Señor me ha ministrado liberación cuando pude tener en un marco de confianza amistad con alguien donde yo pude abrir el corazón, donde el Señor me mostró cosas ocultas, cosas que me estaban atando, cosas que aún no me daba cuenta, pero en la confesión hay sanidad. Mucha gente se sana físicamente cuando confiesa los pecados, como decía recién de esta pastora. Por eso, qué importante es la palabra, chicos. No solamente saber los conceptos, hablarlos, manifestarlos. La palabra tiene un poder espiritual poderosísimo en el mundo espiritual. Por eso tenemos que manifestar la palabra, hablar para salvación, confesar para liberación, tomar autoridad para sujetar al enemigo, desatar. Por eso cuando oramos, chicos, con emociones o sin emociones, musiquita o sin musiquita, la oración es la expresión de la iglesia de una voz en el mundo espiritual, que el intercesor es determinante no para lo que Dios hace en el cielo, lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra, donde Dios nos necesita. Por eso Satanás nos ha cerrado la boca, nos ha culpado, nos engaña, nos hace menospreciarnos. Y la palabra dice que Jesús tiene toda la autoridad y lo dio por cabeza a la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Usted y yo. ¿Somos competentes por nosotros? No, somos pecadores, pero somos redimidos, justificados de toda condenación. Y hoy somos reyes y sacerdotes para Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. ¿Dónde están las tinieblas? Aquí en la tierra. Por eso qué importante es la palabra. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Dios te está hablando. Muy bien. Esto es muy práctico. Esto es muy práctico. Tenemos escasos minutos, pero voy a hacer a nivel títulos, página 28, una breve reseña de señales indicadoras de la libertad, ¿no? Entonces, tomamos autoridad sobre enemigos en la persona. Si la persona vemos que no reacciona, oramos para que el Señor destrabe esa persona, la llevamos a la confesión, a erradicar todo ese pecado que tiene adentro, sacarlo de la tiniebla a la luz. Y cuando la persona se libera, tenemos varias cosas. Número uno, no sé si lo han visto, yo me cansé de verlo, en serio. Es que la gente muchas veces vomita. Es como hay expresiones externas muy fuertes, terriblemente fuertes. Yo crecí en un ambiente de liberación, ¿no?
y hemos estado en situaciones donde hemos visto realmente el poder de Dios obrando. Y esto de la persona que vomita es una de las maneras que uno puede exteriorizar o ver exteriorizada la liberación. Otras manifestaciones, bueno, hay un montón de cosas que están en el apunte que son bastante desagradables hasta nombrarlas, ¿no? Pero debemos entender que los demonios son espíritu y no siempre darán una señal visible al salir de la persona. No siempre hay que esperar que el endemoniado se manifieste físicamente. Hay una condición general que sí se nota, es que cuando la persona es ministrada, cambia su condición general. Si la persona fue libre, sentirá paz, tranquilidad. Se notan las expresiones de su rostro, cambia. La persona tiene otra mirada, está relajada, ¿no? Y no es solamente cuando es un caso extremo de posesión demoníaca. Cuando la persona es ministrada por el Espíritu Santo, cambia su semblante, cambia su ánimo, cambia sus expresiones, ¿no? Y fíjense qué interesante que aquí lo que se apunta es que cuando la persona es liberada, automáticamente tenemos que orar por la llenura del Espíritu Santo. Cuando se libera, la casa queda vacía, barrida, pero necesitamos que haya presencia del Espíritu Santo. Orar para que sea lleno del Espíritu Santo. Recordemos el orden: predicar la palabra, liberar, llenura del Espíritu Santo y sanidad. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguien puede leer este pasaje? Es terrible, pero está bueno leerlo. San Mateo 12, 43 al 45. ¿Quién que no leyó puede guiarnos? Tere, te veo ahí, o Luis, también te veo ahí buscando. San Mateo 12, 43 al 45. El, Bueno, ok. Luis, no, ya no. del 42 al Dijiste 45. Mateo 12, Sí, 42 al 45, del 43 al 45. 43. Dice cuando un espíritu maligno ahí. ¿Sí? Ok. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando descanso sin encontrarlo. Entonces dice, volveré a la casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Luego va y trae a otros 7 espíritus más malvados que él y entran a vivir ahí. Así que el estado postrero de aquella persona, resulta peor que el primero. Así le pasará también a esta generación malvada. Oh, bendito Dios. Amén. That's strong. Bueno, es importante no solamente la liberación, sino también que nosotros estemos guiando y aún nuestra propia vida, estar llenos del Espíritu Santo. Que no haya lugar para el enemigo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna explicación extra a todo esto? Yo también quiero aportar de... Este es un texto muy, muy bueno que nos manda a permanecer en la palabra, ¿no? Porque hay muchos que han hecho la oración de fe y no buscan de Dios, sino que ya se volvieron a ir a vivir como vivían antes, y es por eso que aplica el versículo, ¿no? El espíritu malo viene y vuelve otra vez a ver y dice, bueno, sigue vacío pues nos le metemos de vuelta y ya no venimos uno, sino que vienen un montón. ¿Sí? Entonces, pero la persona que permanece en el Señor, la persona que permanece, esa palabra es muy, muy, muy importante, muy clave. El que permanece en el Señor, recuerde, el Espíritu Santo va a pelear por nosotros. Así que no puede meterse un espíritu a una persona que realmente se ha entregado al Señor. ¿Sabes qué, Daniel? Escuchaba tu comentario y muchas personas no le interesa del Señor, le interesa el milagro. Y nosotros vamos a ver mucha gente que busca en la iglesia alivio, pero no cambio. Y entonces muchas veces que el Señor obre,
quizás no les va a sumar. ¿Me entiende? Porque hay gente que tiene unas sanidades más fuertes que las nuestras. Prosperidad, el Señor los prospera, los saca de la ruina, todo lo que quieran, pero no permanecen. Y eso es peligroso, ¿no? Y muchas veces es nuestro mensaje que está equivocado. El énfasis tradicional es, venga, que el Señor lo va a sanar, prosperar, bendecir. Sí, es cierto, Dios lo hace. Pero cuando el Señor lo llamó a la gente, no era un milagro, era seguirlo. Y nuestra predicación muchas veces no está hablando de un discipulado. El Señor dice, vayan a las naciones y formen discípulos. Porque hacer seguidores o miembro de una iglesia, pero es fácil. Es fácil. Pero hacer discípulos que tomen la cruz, que sigan al Señor, que entiendan de pagar el precio, es otra historia, ¿no? Bien, qué lindo, los veo movilizados. Vamos Pastor, a... pastor, Sí, puedo dar otro aporte. Y que entendamos que no toda la gente en el mundo, no todos están endemoniados, pero sí hay varios que están endemoniados, están oprimidos, están ciegos por el pecado y están presos por el pecado. sí. Entonces, el Señor libera a todos, pero ahí permanece la palabra permanecer, que es clave. Amén. Bueno, bueno, ¿me escuchan? Yes. Quería aportar algo a esto. Yo vengo yo soy mexicano. Crecí con mi familia en México. Llegamos al punto de no creer en Dios, al punto de que teníamos la bruja de cabecera, la que le leía las cartas a mi mamá, a la que viva mi papá, a que le hiciera limpias. Y en aquel tiempo no se hablaba de Satanás. Era una bruja, simplemente a una bruja blanca. Mm, Y yo vi cómo toda la familia de mi madre se fue destruyendo poco a poco al punto de que uno lo veía y no lo entendía porque uno de chico crecía con los tíos y decía, bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se divorció? ¿Por qué casi se mata? ¿Por qué casi se suicida? Y no nos damos cuenta cómo nos apartamos del pecado. Yo también iba para allá, me imagino, pero gracias a Dios me mandó para este país y me encontré con Tere y gracias a Dios acepté a Cristo. Lo bueno de eso, pues tenía la tía que era la cristiana y que nos hablaba del Señor y siempre estuvo ahí en todo momento. Y creo que mi familia no sabía cómo, pues, irse al lado del Señor. Porque en Crónicas, tengo aquí dos de Crónicas 7:14, si se humillara mi pueblo, sobre cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Amén. wow. Esto, Pastor, con lo que contaba Luis, yo vengo también pues de una familia católica, todo en Venezuela, pero para el católico es muy normal la brujería. Mm, Esto, lo de las cartas, pero no solamente eso, el leer el tabaco, el bajar espíritus, yo también llegué a ver todo eso en ese mundo y creo que a veces la gente no está consciente del mundo espiritual como es de grave y por eso cuando se habla también de la autoridad del Señor, ¿no? Y muchas veces aquí es donde yo quiero hacer una pregunta. Eh, yo después conocí al Señor, regresé a Venezuela y habían amistades que seguían en la brujería y todo, más yo ahí no me quise meter. Uno como cristiano, ¿qué debe de hacer? Porque la gente no te quiere escuchar, pero entonces, ¿qué debe de hacer uno? Sí, pues yo no seguí esa amistad, ya yo llevo años sin ir a Venezuela, pero sigue uno porque pues aquí también hay brujería. mm, Entonces, ¿sigue uno amistades con esas personas o qué hace? mm. Sí, a veces se nos complica en la practicidad de nuestra vida cristiana. Por un lado, podemos tomar extremos. Seguimos como que todo vale Ah, y nos exponemos. Yo conté muchas veces de gente que ministrábamos en casa, ¿se acuerda? Y que
Vimos que después que la gente salía de casa teníamos problemas a la noche, en el sueño, en las niñas. Quizá uno puede quedar, a ver, como grandulón puede quedar un poquito impactado, entonces bueno, te quedaron imágenes que después soñás. Pero cuando son niños, son tan inocentes que si les pasa algo es algo genuino, ellos no inventan cosas, ¿no? Y por otro extremo sería, bueno, nos aislamos, cosa que en casa laqueamos todas las puertas, acá no entra diablo y no podemos convivir. Me parece que necesitamos la guía del Espíritu Santo en esto, ¿no? Tomar la autoridad de Dios y saber cuándo yo cuándo debo poner un límite. Debo poner un límite. Y les digo, por ejemplo, en algún momento yo tenía amistades que se apartaron del Señor y aparecían en casa a visitarme, y yo sabía que ellos o la pareja andaban en ocultismo, y era difícil decirle, no, no entres a mi casa, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, a veces es difícil manejar estas cuestiones, pero nosotros tenemos que tener en claro que tenemos que ser centinelas vigilantes de nuestros hogares. El Señor nos pone para cuidar el rebaño, para levantar muro, para poder poner esa contención espiritual, pero por otro lado, también el Señor dice que tenemos que ministrar en el mundo, y el mundo está bajo el poder del maligno. O sea, tarde o temprano nosotros vamos a estar expuestos al mundo espiritual. Nuestros hijos están expuestos al mundo espiritual. Entonces, nosotros tenemos que tomar esa autoridad de parte de Dios para que nosotros seamos un instrumento de Dios en el mundo, ¿no? ¿Cómo creerán si no hay nadie? Tiene que haber alguien que les hable, alguien que se acerque a ellos. Pero hay niveles, hay maneras donde de pronto yo tengo un corazón muy abierto. En situaciones he tenido que poner límite en mi hogar porque entiendo la realidad espiritual y soy guardián de mi hermano, guardián de mi casa. Pero por otro lado también he tenido que cultivar un corazón de gracia, de misericordia, y poder exponerme, si se quiere, para poder sembrar una palabra, para compartir el Evangelio. Por eso creo que el Padre Nuestro nos dice, líbranos del mal. Siempre estamos expuestos al mal, pero debemos tener esta sana autoestima espiritual. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Entonces, yo puedo abrir mi casa, yo no puedo, ya digo, laquear mi casa, pero sé que tengo autoridad de Dios, sé que tengo hijos que enseñan la palabra, sé que tengo la oración, y tampoco puedo invitar a vivir a mi casa a todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces la vida cristiana es una tensión donde no nos podemos ir ni un límite ni al otro. No podemos hacer una comunidad apartada, ni tampoco ingenuos en el mundo espiritual, porque tenemos que tener discernimiento del Señor. Discernimiento del Señor. Entonces, a veces nosotros en la vida cristiana quisiéramos las respuestas concretas. Y la vida cristiana, mira, es lo mismo que pasa entre el legalismo y el libertinaje. La vida cristiana es un camino de libertad. Entonces muchos, para no caer en el liberalismo por el pecado, porque todo es pagano, porque el mundo y el arbolito de Navidad y no sé qué, se meten en el legalismo. Entonces son como ascetas, gente separado del mundo. Entonces el legalismo te dice esto, no, 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 y no convierten a nadie. Están como en un temor, se resguardan en el aislamiento. Y otros locos dicen, no, nosotros tenemos la libertad de Cristo, era lo que pasaba con los romanos. Después Pablo dice, bueno, no usemos la gracia como una excusa para pecar. Entonces, muchos, iba a decir la palabra, pero no la digo, me voy a meter en problemas teológicos, pero muchos de ciertas inclinaciones teológicas, lo dije muy fino, hablan de la salvación no se pierde. Entonces, ¿sabe qué? Si la gracia lo cuida, son gente descuidada, convive con el pecado. Hay una especie de defensas bajas hacia exponerse a la mundanalidad y todo eso. Entonces, ¿cuál es el secreto? El Espíritu Santo. Porque dice la palabra que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Y el Señor nos llevó a vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Qué significa? Vive. Busca agradar a Dios. Tu hoja de ruta, tu mapa es la palabra de Dios.
Pero si tienes una convivencia con el Espíritu Santo, cuando te estés acercando al límite donde ya pasas todo me lícito y no todo me conviene, a lo no lícito, te puedo asegurar que el Espíritu Santo va a sonar la alarma. Cuidado. El legalista dice, no, no consumimos alcohol, gloria. Es el legalista que no toma una gota de alcohol. ¿Cómo manejar esto? Yo te voy a decir algo. Dice la palabra que debemos agradar al Señor en toda nuestra manera de vivir. Yo no tengo problema de pasado con el alcohol, no es un área de debilidad para mí. El que tiene como un área de debilidad, Romanos 14, no tome más. No se acerque a una copa o a nada que te pueda hacer quedarte pegado a esa situación. Yo no tengo ese problema. Ok, me tomo un vasito de vino como buen argentino en mi asadito. Ok, no pasa nada. De pronto digo, qué bueno que estuvo este vasito. Le meto otro. Te puedo asegurar que si yo convivo con el Espíritu Santo me va a hablar y me va a decir, una más y caíste. Entonces esa convivencia es el sensor, la alarma, y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. No estás atado a un legalismo, pero también tienes temor de Dios, conoce la palabra y tienes todos los elementos, ese sensor, para que camines una libertad en Cristo en esa vereda que es estrecha. Ustedes saben que el camino ancho, el de la perdición, es el más fácil, no importa los límites. Pero en este es un caminito más angostito, pero ahí vivimos con esa convivencia con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, en todo tenemos que ser guiados con el Espíritu Santo. Señor, yo abro mi casa, cubro mi familia, yo tengo que tener amistad, con mi familia propiamente a veces tengo que convivir y la verdad que a veces no me siento del todo cómodo porque llega un momento donde el ambiente espiritual hoy es tan fuerte y determinante que antes era más fácil convivir con el mundo. Yo podía tener más amigos, por simple educación compartíamos muchas cosas, pero ahora como la gente se define, o es de Dios o peca, me es más difícil la convivencia, me es más difícil. Pero por otro lado, también el Espíritu Santo me tiene que dar ese corazón para compartir. Jesús compartía en medio de una sociedad, en medio del pecado, en medio de eso, ¿para qué? Para que se cumpla la palabra de Jeremías. No te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Uno no tiene que tener miedo al mundo, el mundo nos tiene que tener miedo a nosotros. Miedo a nosotros. Pero esto es esta manera de vivir, guiados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Yo me brindo a mi familia, comparto, pero a veces hay cierto límite de decir, hasta acá llegamos, no puedo. Mira, te hago un ejemplo muy práctico. Voy a exponer un poquito a mi familia, pero en Navidad es día de familia, vamos todos. Hoy mi familia no todos están en el Señor. Temo que mucha de esa palabra que leímos sea parte de mi familia, porque el que conoció y se aparta, su postrer estado es peor que el primero, y ridículo. A ver, un cristiano que se aparta del Señor y que empieza a fumar, queda ridículo, hermano. O sea, es un ridículo, pero existe. Entonces me di cuenta en la mirada de mis hijas que en nuestra Navidad comimos, celebramos, tomamos algo, pero en un momento se definía la fiesta. Se armaba la bailantera, se armaba no sé qué, y algo pasó, yo creo que fue el Espíritu Santo, que detuvo eso. Pero ya sentimos que después de varias horas, todo lindo, ya era el momento de decir, nos despedimos, Dios te bendiga, somos familia, nos amamos, lo queremos, pero ya hay un margen donde yo siento que ya está bien. Ni me aíslo, ni soy un loco más que de pronto me meto en la fiestonga, ¿no? Entonces, me parece que este es un muy lindo tema,
pero cultivar la relación con el Señor. Eso te va a guiar, te va a guardar, te va a hacer sensible al mundo, vas a perder el miedo, que, a ver, porque toque a una persona no te vas a endemoniar, pero hay que tener cuidado, ¿no? Esa es un poquito mi palabra. Bueno, gente, se rehago todo el tiempo, solamente le pido que pongan 4 números. 4 números. No sean vagos y lean bien los apuntes. Estoy en página 30. Yo puse 4 números, porque creo que es la síntesis de la liberación práctica. El número 1 lo puse en el párrafo, página 30, donde dice: debemos llevar a la persona en primer lugar a entregarle su vida a Cristo y a pedirle al Espíritu Santo que le recuerde todas las cosas necesarias para una efectiva ministración. La síntesis de esto es cuando la persona está abierta al Señor, número 1, que reciba a Cristo, que la casa tenga un nuevo dueño, que vuelva al Señor. Número 2, página 30 del margen derecho, lo puse cuando dice: una vez que la persona ha confesado, debemos guiarla a renunciar y a pedir perdón por sus pecados. Esto es lo que le quita al diablo el derecho legal de estar en esa persona. Es lógico. Reconoce a Cristo, la persona tiene que renunciar a su antiguo dueño, su antiguo gobierno. Debemos llevar a la persona a renunciar a la autoridad que le dio sobre su vida, ¿no? Y habla mucho ahí del pecado sexual, que es interesante, porque el pecado sexual es unitivo. Todos los pecados son pecados, pero el sexual no solamente conecta carnalmente a las personas, sino espiritualmente a las personas. Tema para otro seminario, ¿no? Y cuando se habla de renunciar, hay muchas cosas, y aún, Luis, tu experiencia creo que es una experiencia de muchos de nosotros. Yo cuando conocí a Andrea, que venía de una vida más relajada en lo espiritual, y empezamos a crecer en esto, me dijo una vuelta, bueno, un día con mi amiga nos hicimos, creo que era por un chiste, le hicimos leer las manos o algo de eso, ¿no? De alguna gitana que andaba por la playa dando vuelta para ganar un billete, y porque genera atracción, cuando dice te adivino el futuro, con quién te vas a casar, y esto, que el otro. Y sabes qué fue interesante, que en esa sanidad interior que yo le hice a la Andrea, ella no solamente pidió perdón al Señor, sino que renunció a ese espíritu que se le dio lugar, a esa autoridad. Entonces es lindo estar abierto cuando el Señor te muestre algo, confesalo y renunciar no solamente al pecado, sino a esa autoridad, ¿no? Renunciar al ocultismo, estoy ya en página 31, renunciar al sacerdocio de la persona. Yo renuncio a todo espíritu que le di lugar a esa bruja blanca del pueblo. Yo renuncio a todo pacto que mi familia hizo por ir a buscar sanidad en un brujo. Renunciar a toda vinculación con el mundo espiritual. Renunciar al odio. Maldiciones ancestrales por medio de la palabra que recibimos, de los pecados cometidos. Y ahí les cuento rápidamente, después tienen que poner el número 3 y 4, pero yo tenía una banda llamada Tercer Día, andábamos de iglesia en iglesia y nos tocó en una ciudad playera ir a ministrar. San Clemente del Tuyú se llama esta ciudad. Y el pastor había adoptado a una muchachita en esos días, porque tenía un corazón muy abierto, y esta muchachita, mientras estábamos ahí, se manifestó. Bonita, tendría 14 años como mucho. Y la niñita se manifestó. Y empezamos a orar por ella. ¿Y sabe cuál era el punto de esta niña? Que cuando la mamá estaba embarazada de ella, tan bonita, la había consagrado desde el vientre de su madre para ser prostituta. Y si usted está abierto al mundo espiritual, y yo estamos abiertos, no nos alcanza la imaginación para pensar en las cosas donde anda la gente.
Bueno, esas son las cosas que tenemos que llevar a la persona a renunciar. Muchas veces nosotros como pastores, y había un apartado por ahí que decía plena confianza, secreto de confesión. Hemos ministrado, y no hace mucho ahí en Tandil, personas que de pronto uno las veía en la iglesia y dice, pastor, tengo que hablar con usted, porque hasta que no confesamos, no renunciamos, la persona no es libre aunque cante coritos. Y increíble gente, ¿no? Que presta su cuerpo para una prostitución, las consagraciones que tuvo, la religión, todo ese entramado espiritual que tiene la gente, pero Andrea está acá al lado mío, les puedo asegurar que cuando la gente confiesa, y a veces cuesta, pero cuando la gente confiesa, hay una liberación, se nota hasta en el aire, ¿o no, Andrés? La gente se quiebra, se sana. En su cara se nota. Se nota en el rostro, la gente se va a ese lugar liviano, ¿no? Entonces, número 3, párrafo derecho de página 31. Una vez que la persona ha pedido perdón y renunciando a todas esas cosas pecaminosas, debemos entender que Satanás ha perdido autoridad en esa vida. Y número 3 yo puse liberación completa. Y número 4, en el párrafo puse llenura del Espíritu Santo. 4. Al finalizar, si la persona no vuelve a manifestarse, debemos orar para que el Espíritu Santo llene el lugar que el pecado y el diablo han dejado vacío en esa vida. Así que eso sería como el resumen final de lo que sería esto de la liberación práctica. ¿Sí? Estemos preparados, aprendamos. No sé qué tendrá el Señor para nosotros, pero si vamos a hacer una iglesia relevante en las manos del Señor para este mundo que está bajo el poder del maligno y que la parte espiritual está a los límites, el Señor nos va a usar también en liberación, ¿no? Así que creo que es una palabra confrontativa, pero nuestra autoestima espiritual tiene que crecer. Tenemos la palabra, tenemos la autoridad. Satanás no puede quitarnos esa autoridad si nos quita porque no hemos entendido el Evangelio. Tenemos perdón, restauración, autoridad y una palabra para ejecutarla. Amén.